Muy buenos días. Pues qué bueno que estamos hoy, esta mañana por aquí. Y pues gracias a Dios ahora sí que por un nuevo día más que nos da. Y la verdad que Dios siempre nos consiente y pues es una bendición el saber que Dios está en nuestras vidas. Y pues vamos a orar en este mensaje. Es un mensaje que ojalá pueda alentar el corazón de muchos de los que estamos aquí escuchando, ya que es un mensaje que nos va a hablar pues de lo que estamos viviendo, ¿no? Y aún así, lo más hermoso es que Dios siempre alienta nuestros corazones. Y bueno, pues vamos a darle gracias, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Bendito Padre, pues te damos muchas gracias, Señor, porque pues tú eres fiel, Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el que abre las ventanas de los cielos, Señor, para poder estar delante de ti y poder estar en tu presencia, Señor, al escuchar esta plática, Padre. Y pues te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, principalmente lo alientes, Señor, y que todo esto que hoy vamos a escuchar realmente, Padre, quede grabado en nuestro corazón, Dios, sabiendo que tú tienes el control de todo lo que está sucediendo, no nomás en el mundo entero, tampoco en nuestro país, sino que el control hasta de nuestras propias vidas, Señor. Y pues te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues realmente hoy que seguimos con esta situación de la pandemia y al ver las noticias y pensar que ahora sí que uno quisiera escuchar buenas noticias. Y escuchar buenas noticias es que haya menos gente contagiada, que haya menos muertes, pero nos damos cuenta de que no es así. Así que estamos enfrentando una crisis que no sabemos cuándo va a terminar. Ahora sí que solamente Dios sabe cuándo va a terminar. Y lo importante es que entendamos que así como ahorita hay gente que está viviendo una crisis tal vez por su trabajo, hay gente que está viviendo una crisis porque está enferma o porque está perdiendo a un ser querido con toda esta situación. Realmente no entendemos. Y claro que esto pues, nos puede llevar a no querer voltear a Dios, a que realmente nos preguntemos por qué está pasando todo esto. Entonces, como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Si lo hacemos correctamente, esta crisis, si la enfrentamos como debemos de enfrentarla correctamente delante de los ojos de Dios, pues realmente va a ser una gran bendición. Pero si no lo hacemos, si respondemos mal, pues vamos a pagar un alto precio. ¿Por qué razón? Porque si en este tipo de situaciones en las que estamos viviendo, pues no te das cuenta de lo que está pasando y lo que Dios quiere realmente en ti, porque Dios nos lleva a través de la crisis a darnos cuenta que hay dentro de cada uno de nosotros y qué está pasando en cada uno de nosotros. Así que así que cada uno de nosotros cuando experimentamos una crisis en nuestra vida, la pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Cómo has respondido a esta crisis que sigue, que no sabemos cuándo va a terminar? Ahora sí que quizá muchos no respondieron muy bien, quizá otros más o menos, ¿no? Quizás sí, quizás no. Ahora sí que solamente Dios es el que ve nuestro corazón, pero es una pregunta muy importante. Realmente uno aprende de las crisis que vienen a nuestra vida, sea cual sea. Así que, y por eso en este mensaje que quiero compartirte hoy, esta mañana, pues quiero que sea muy alentador. Hemos prendido el televisor, he escuchado las noticias y claro que eso nos desalienta. Pero quiero que este domingo, en este mensaje,
tú alientes tu corazón, que sea una nueva noticia, una buena nueva. Así que realmente lo que Dios busca es que nosotros respondamos correctamente a esto que estamos viviendo. Y claro que cada crisis que vivimos hay una oportunidad. Eso es indiscutible. En cada crisis siempre Dios sabe el por qué y es una oportunidad para crecer de diferentes maneras, pero la más importante para crecer en nuestra relación con Dios. A menudo, pues tú dirás, es que no entiendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿no? En mi vida, en el país en el que vivimos. No lo entiendo. Mira, una crisis financiera, una crisis de relaciones, hoy más que nunca se está viendo cómo ha habido problemas en los hogares, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez los esposos nunca estuvieron tanto tiempo juntos, los hijos y los padres nunca estuvieron tanto tiempo en su casa. Y claro que esto pues lleva a tener problemas, a tener dificultades. Estamos viendo a gente que está siendo infectada, creyentes. Ayer platicaba con un amigo creyente y me compartía que pues en todos los que están a su alrededor, toda la gente está realmente infectada por el COVID. Y dice, y el vecino de al lado ya murió, el de a un lado también ya murió, el del frente se murió otra persona. Entonces, qué increíble ver lo que estamos viviendo con otras personas. Pero lo que más me agradó de él es que decía, pero mi seguridad está en Cristo y nosotros estamos tranquilos, aún viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, nosotros estamos tranquilos. Así que hay toda clase de crisis en las que podemos estar enfrentando. Tal vez no sea un COVID, tal vez sea una situación financiera, ¿no? O alguna situación dolorosa. Pero ahora sí que la pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Cómo vamos a responder? Hoy hay muchas personas que están pasando por esta situación. Y no nomás en nuestro país, sino en todo el mundo. Y hay que entender que cada crisis a los creyentes como tal nos edifica. A veces no lo entendemos. Y Dios nos enseña cómo poder enfrentarla. Así que lo que Dios quiere es que tú crezcas. ¿En qué? En nuestra fe. Recuerda que crecer en fe, Pedro le decía a Jesucristo, Dios, dame más fe, Jesús. La fe es un músculo. Tú tienes que estar, ahora sí que continuamente creyendo y teniendo fe en que pues Dios sabe perfectamente lo que está sucediendo. Así que Dios lo que busca es que crezca nuestra confianza en Él y no nomás en Él, sino que también crezca nuestra confianza en nosotros mismos. Como creyentes, si no respondemos bien o no respondimos bien a las pruebas sencillas, porque siempre hemos tenido pruebas, ¿sí? Si tú no respondiste bien a pruebas que Dios había puesto en tu vida antes, ahorita tampoco lo vas a hacer por el tipo de prueba que estamos viviendo. Hoy todos estamos pasando por una crisis. Los puntos que vamos a ver a continuación me han ayudado mucho a mí, el meditarlos, el estar pensando en ellos, y creo que también te van a ayudar a ti y van a alentar tu corazón, te van a ayudar. Así que sería muy sabio practicar lo que Dios nos enseña a través de su palabra y que Dios es el que va a guiar nuestra seguridad, nuestra confianza en Él. Y voy a darte algunas sugerencias. Nosotros debemos ver la crisis de la manera que Dios quiere que la veamos. Tú dirás, ¿y cómo es que la está viendo Dios? ¿O cómo quiere Dios que nosotros la veamos? Y hay un versículo maravilloso. Tú sabes que la carta de Romanos es una carta maravillosa, una carta que escribió Pablo y la escribió en circunstancias muy difíciles, porque la escribió estando en la cárcel. Dice claramente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda que somos llamados por Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Pero
Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no una parte sí, una parte no, todas las cosas. Y tú me dirás, oye Arturo, pues este versículo lo he escuchado muchas veces, o lo he leído muchas veces, o me lo han compartido muchas veces. Sí, pero la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Realmente lo estás apropiando? Es decir, ¿le estás creyendo a Dios que todas las cosas nos ayudan a bien? Así que Dios lo único que quiere es que lo pongamos en práctica. Si creemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdaderamente lo creemos? Esa es la pregunta. Recuerda que somos hijos de Dios, que hemos tomado esa decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo. Saber perfectamente que Él es el único camino para poder llegar delante de Él. Que por eso Dios lo puso en esa cruz. Crisis las que se vivió en ese momento cuando lo estaban realmente crucificando. Problemas fuertes o difíciles, lo que estábamos viendo y lo que estamos viendo, y lo que Dios nos muestra en su palabra antes de y después de. En todo momento se ha vivido crisis en este mundo. ¿Por qué razón? Por el pecado. El pecado, recuerda que lo que hace es afectar, ¿sí?, nuestra relación con Dios, el podernos acercar a Él. Y por esa razón Dios nos lleva a autoexaminarnos, ¿sí?, y a preguntarnos, ¿en verdad creo que todo me ayuda para bien? ¿Realmente lo creo? Y te digo algo, tendrás la oportunidad de descubrirlo, ¿sí?, si realmente lo escuchas a Él. Esta crisis que estamos viviendo todos estamos padeciendo la crisis, no una. Ahora sí que todas las clases, clase baja, clase media, clase alta, todos estamos sufriendo esta crisis. Y hay una segunda verdad que es muy importante y que está escrita en los Salmos, en el Salmo 103, 19. Ya sabes que los Salmos son maravillosos. Y en el Salmo realmente dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, realmente aquí Dios nos confirma que Él tiene el control de todo, tanto de lo que está pasando en el cielo como de lo que está pasando en la tierra. Así que esto es sencillamente de que Dios tiene el control. Si estamos en una crisis y pensamos que Dios no tiene el control, entonces te voy a decir una cosa. Tienes razón por preocuparte y angustiarte. Si tú crees que Dios no tiene el control. Pero si dice que Dios hace todas las cosas y que todas las cosas nos ayudan para bien, es que realmente nos ayudan para bien. El tercer punto es, debemos aceptar la verdad de lo que dice. ¿De lo que dice quién? Su palabra. Hay un versículo que es maravilloso y que la verdad que cuando estoy pasando por situaciones que no entiendo, Dios trae a mi mente este versículo de Isaías 55, 8 y 9. ¿Por qué? Porque este versículo es muy claro. Que si, fíjate cómo dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, lo que dice es, no siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo. No siempre vamos a entender lo que Dios lo que está permitiendo en nuestro país, en nuestras vidas, en nuestros hogares. No lo entendemos. No siempre vamos a entender eso. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que es a su manera. ¿Qué es lo que busca Dios? Recuerda que lo que busca Dios es que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos estemos un día delante de Él. ¿Qué es lo que busca Dios? La salvación. ¿Por qué permite toda esta situación? Por la salvación. Y te digo algo, no dudo que muchas personas, desde que empezó esta pandemia, en todos los países, muchas personas le han entregado su vida a Jesucristo. Muchas personas que se han dado cuenta de que no hay otra salida,
que ya los rebasó todos los problemas y las circunstancias, entonces se acercan al que realmente tiene el control de todo. Así que no siempre vas a entender lo que Dios está haciendo. ¿Por qué lo permite? Él lo permite por una simple y sencilla razón, por la salvación de las personas. Cuando todas las cosas están bien, no volteamos a ver a Dios. Pero cuando las cosas se empiezan a complicar, es cuando nos acercamos a Él. Así que no te desanimes por querer entender lo que Dios está haciendo, el por qué. Ahora sí que al llegar la crisis, lo primero que nos preguntamos, oye, ¿por qué, Señor? Siempre va a haber una queja, ¿sabes? Siempre vamos a estar quejándonos delante de Dios. Es más, hablaba con una persona y me decía, es que ¿por qué Dios está permitiendo esto? Mira, es muy fácil echarle la culpa a Dios. La culpa no es de Dios, la culpa es del hombre. Y claro que si tú estás en el por qué, Señor, y por qué está pasando lo que está pasando, y eso te molesta, ¿sí? Te digo una cosa, vas a perder. No vas a ganar absolutamente nada al tener esa actitud. Él sabe lo que es doloroso hoy, y lo que es doloroso hoy va a ser provechoso el día de mañana. Él sabe por qué lo está haciendo. Y cuando llega una crisis, tengo que tener la oportunidad de descubrir algo. ¿Qué? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Es lo que Dios quiere, que meditemos un poco nuestras vidas y que nos demos cuenta de cómo está tu vida delante de Él. Y eso realmente nos involucra estrechamente. Y claro que Dios conoce nuestro dolor, sabe lo que estamos padeciendo, sabe lo que estamos viviendo. Él lo sabe, ¿sí? Pero no importa cuál sea el dolor que tú estés viviendo hoy, no importa lo que tú estés padeciendo el día de hoy, quiero decirte que Él está ahí. Él tiene el control. En cuarto lugar, hay algo muy importante: no emitir juicios precipitadamente. A veces cuando viene una crisis, lo primero que hacemos es juzgar rápidamente. Empezamos a juzgar. Primero que todo, recuerda que el hombre como tal tiene emociones cambiantes. Primero está bien y luego está mal. Primero le cree a Dios y luego no le cree a Dios. Luego primero confía y luego deja de confiar. Cuando viene la crisis, la mayoría de la gente escucha a la gente más que acercarse a Dios, más que querer escuchar a Dios. Y en ese momento empieza a haber un juicio. Y claro que eso es una actitud equivocada delante de los ojos de Dios. A veces podemos estar, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Ya olvídate de lo que está pasando en la pandemia, lo que está pasando en nuestro país. Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Me lo puedes decir? No me gusta. Oye, ¿podemos reclamar? Claro. ¿Podemos quejarnos delante de Dios? Claro. Ahora sí que hay el buzón de quejas. No me gusta. Y puedes decírselo con toda la confianza. Pero Él, más adelante, te va a hacer ver el porqué. Quiero decirte que los grandes misioneros o los grandes pastores, lo que más, dice que el lugar donde más les agradaba estar era cuando había problemas en sus vidas, porque eso hacía que se ponían de rodillas delante de Dios y estar en su presencia. Esos eran los momentos más hermosos, cuando tenían problemas, cuando había una crisis, cuando había circunstancias difíciles que no sabían manejar. Y por eso Pablo nos dio este maravilloso versículo de Romanos 8:28. Y creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo sí lo creo. Sé que sus caminos no son los míos. Sus caminos son más altos. Sé que sus pensamientos no son mis pensamientos. Mis pensamientos son completamente diferentes a los de Él. Y si son más altos, significa que son más sabios, más provechosos para nosotros. Lo siguiente es enfocarse en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Enfócate en Él. No te enfoques en la crisis. Si nos enfocamos en la crisis, entonces vas a perder de vista lo que Dios quiere enseñarte o cómo Dios puede guiarte.
Entonces Dios quiere que no te enfoques en la crisis, no te enfoques en tus problemas, no te enfoques en las circunstancias que tú estás viviendo ahorita. Enfócate en Dios. Hoy estamos enfrentando una de las peores crisis en nuestro país. Creo que, digo, yo el tiempo que tengo de vida, nunca había vivido lo que estamos viviendo hoy. Nunca lo había vivido. Aunque me han mandado fotos o videos de crisis que fueron hace 100 años, ¿no? Pero lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo hoy, yo nunca lo había vivido. Y si nos concentramos en esta crisis, realmente el dolor y todo lo demás nos va a distraer. Vamos a quitar los ojos de Cristo. ¿Qué sucedió cuando Pedro quitó los ojos de Cristo? Se hundió. Que si vio los problemas, vio el mar, el temor, la angustia. Quitó los ojos de Cristo y lo primero que hizo fue hundirse. Así que Dios es el único que nos puede dar consuelo. Él es el que tiene el conocimiento. Él es el que nos ama. Y su amor es incondicional. Él no se molesta. Alguien dirá, ¿cómo puedo enfocarme en Dios cuando estoy sufriendo? Mira, cuando estamos sufriendo o cuando estamos padeciendo algo, la única manera para podernos enfocar es tomando su palabra, tomando la Biblia, leer su palabra. Toma los salmos. Los salmos realmente alientan nuestro corazón. Los salmos nos llevan realmente a pedirle a Dios y saber que Él tiene el control, que si los salmos es un refrigerio para el tiempo en el que ahorita estamos viviendo. Así que lee su palabra, acércate a Él. Dios se convierte realmente en nuestro enfoque. Él es el que alienta nuestros corazones. Y también hay que evitar enfocarse en el dolor. Yo sé que muchas personas están viviendo ahorita el dolor de la muerte de un ser querido, de una amistad o a un conocido. Dios no quiere que te enfoques en el dolor, ni tampoco quiere que te enfoques en la crisis. Dios quiere que te enfoques en Él. Pon tus ojos en Él. Por eso Dios nos dejó su palabra. Es lo único que puede alentar nuestro corazón. Recuerdo que en mi propia vida, ¿has sentido dolor? Sí, sí lo he sentido. He vivido crisis, las he tenido. Pero le doy gracias a Dios que esos dolores que he tenido y esas crisis que he tenido, yo supe realmente poner mis ojos en Cristo, que sí, pasé la prueba. Y sé que esta crisis que estamos viviendo, sé que es muy fuerte, pero mi familia y yo sabemos que nuestra fortaleza está en Él. Y creemos en Él. Y confiamos en Él. Eso es lo más importante. Así que, a mi perspectiva, te digo algo, las cosas no cambian. Pasé la primera y Dios nos está dando victoria en esta segunda. Así que, por eso tenemos que enfocarnos en Él. Tú tienes que meditar en estos dos versículos. En el Romanos 8:28, quiero que ahora sí que lo memorices. Memoriza ese versículo. Te va a ayudar, te va a alentar. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿realmente lo amas? Si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Hay otro salmo que no te lo voy a leer completo, que es el 113, que es un salmo maravilloso que nos lleva a alabarlo a Él, a darnos cuenta quién es Él. Dice realmente, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como Él? Que se sienta en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Es decir, estas palabras alientan nuestros corazones. Todas estas verdades son verdades básicas, indestructibles,
creíbles e incambiables por Dios. Él actúa a nuestro favor y Él tiene el control total. No lo entendemos, pero te digo una cosa, pero Dios sí lo entiende. Además, debemos recordar las crisis pasadas y las oportunidades que resultaron de ellas. Todos hemos pasado por situaciones difíciles. Todos hemos pasado por una crisis. No hay nadie que no haya pasado por una crisis. La pregunta es, ¿cómo respondiste? Piensa en la peor de todas, en la peor crisis que tú hayas tenido. La pregunta es, ¿cómo respondiste? Si respondiste correctamente, quizás lo recuerdes y digas, gracias, Señor. Gracias por haber permitido eso en mi vida. Fue un tiempo muy difícil, sí, pero gracias te doy, porque en ese momento me di cuenta de que tú tenías el control. Dios quiere moldear nuestro carácter. ¿Como quién? Como el de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Sé que hay cosas que nos han lastimado profundamente, pero Él quiere dar el carácter de Jesús. Y si alguien me pregunta, oye, ¿y qué está haciendo Dios? ¿No? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Te voy a decir una cosa, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero te digo algo, pero sé que Dios está haciendo algo. Dios no se equivoca. Si respondemos bien, como dice el versículo, todas las cosas nos ayudan a bien. Asimismo, debemos confrontar nuestra ira de inmediato. Hoy, más que nunca, hay mucho enojo, hay mucho pleito dentro de los hogares. Hoy se está destapando tu naturaleza de una manera impresionante. ¿Por qué razón? Por todo lo que estás viviendo. Dios no quiere que nos enojemos. Dios no quiere que lo hagas. El enojo no te va a llevar absolutamente a nada bueno. Y hay unas palabras que Pablo escribió en la carta de Efesios 4, 26 y 27, que dice, airaos, pero no pequéis. Oye, no me gusta, ok. Dios lo entiende, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Recuerda que el diablo lo único que está buscando es que la gente se pelee, que la gente se lastime, que no tengan una buena actitud, que haya siempre una división. Ve lo que está pasando en nuestro país. Hay una gran división. ¿Sabes quién lo está haciendo? Satanás. ¿Sabes por qué? Porque lo que busca es destruir nuestro país. Eso es lo que él busca. No le interesa. Tenemos que estar unidos, como un mismo frente. Tenemos que quitar la división. Si no lo hacemos en nuestros hogares, no lo vas a hacer fuera de tu hogar. Así que Dios no quiere que nos enojemos. La verdad es que cuando nos suceden ciertas cosas, claro que nuestra respuesta natural es el enojo. Pero te digo una cosa, no hay que dejarlo ahí. Tienes que pedirle a Dios que lo quite. Debemos decirle, Señor, estoy enojado por esto, no me agrada. Sí, díselo. Ahora sí que tú se lo puedes decir. Pero te pido que me perdones. Perdona mi enojo. Te pido que lo quites. Y tengo que seguir adelante. Señor, quiero aprovechar esta oportunidad de estar sufriendo sin estar enojado, sin estar molesto. Quítalo, Señor. ¿Por qué? Porque te digo algo, no te va a llevar a ningún lado. Eso no te va a llevar a ningún lado. Todos enfrentamos crisis en nuestra vida. Si dejamos que nuestro enojo permanezca ahí, te digo una cosa, nos va a traer problemas. Nos va a traer problemas.
porque por día podríamos realmente perder el propósito de Dios. Podríamos perder lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay personas que he conocido que viven y han vivido y aún viven con el enojo. Y andan pensando lo que sucedió hace años, o lo que la persona le dijo, o por lo que la persona le hizo. Viven enojados. Pídele a Dios que quite eso. A veces, cuando la persona está así, te digo, ¿por qué no dejas el pasado? Recuerda que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, dice que somos unas nuevas criaturas delante de Él. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así que a veces la gente puede estar justificándose diciendo, es que no sabes lo que me hicieron. Mira, todos hemos sido afectados. Todos hemos sido dañados. Si tú guardas ese rencor, ese resentimiento, ese enojo, el único que está afectando su salud y su vida eres tú. Tú te estás tomando el veneno. Te hago una pregunta. ¿Qué trata de hacer Dios cuando tú te enojas? ¿Qué es lo que trata de hacer? Transformarte, ¿no? Pero ¿sabes qué sucede? Muchas veces nosotros ponemos una barrera. Y en esa barrera le decimos a Dios, no, no, no. Y quiero seguir enojado. Cuando Dios estaba realmente tratando de hacer algo bueno, que sin duda marcara una diferencia en tu vida, que te dieras cuenta de que, wow, Dios, gracias por haberme ayudado a poder enfrentar esta situación. Gracias, Padre, porque sé que tú lo hiciste. Dios no quiere que estemos así. Dios no quiere que vivamos malhumorados. Dale gracias a Dios por este día. Dale gracias a Dios que tenemos un clima maravilloso, que podemos, mal que bien, poder salir, aunque sea a la banqueta de nuestra casa y ver lo que está en el cielo y lo que hay a nuestro alrededor. Hay que rendirse a la voluntad de Dios, cualquiera que sea la situación. Oye, Arturo, no es fácil. Yo lo sé. Sé que tal vez no sea fácil. Para nosotros es muy difícil. Para Dios no. Para Dios no hay nada imposible. Y tenemos que volver a lo que te dije al principio. Todo se traduce en si le creemos, si realmente le creemos o no a Dios. Todo se reduce ahí. Él dice, con todo o que todo nos ayudará bien. Todo nos ayudará bien. La pregunta es esa. ¿Estás creyendo lo que estás leyendo? ¿Estás creyendo lo que estás escuchando de la palabra de Dios? Él dice que tiene el dominio sobre todo. Dice que entiende por qué nosotros realmente no entendemos. Él entiende por qué no entendemos, pero aún así Él no cambia su actitud. Él nos ama incondicionalmente. Creo que esta situación en la que estamos viviendo, esta pandemia, esta crisis, estos problemas, tienes que tomarlos para que te lleven a crecer en tu relación con Dios. Esto no va a durar toda la vida. Que cuando salgas o que cuando salgamos de esta pandemia, realmente salgamos victoriosos. También debemos demostrar un sentido de gratitud. Dale gracias a Dios porque hoy te levantaste, ¿sabes? Dale gracias a Dios porque te está dando un día más de vida. Dale gracias a Dios porque tienes un techo. Porque aunque sea lo que sea, tienes alimento en tu mesa. Recuerdo a don Emilio, que una ocasión se sentó en la mesa con todos sus hijos, tenía 6 hijos.
y le dijo a sus hijos, vamos a orar por los alimentos. Quiero decirte que en la mesa no había absolutamente nada. Uno de sus hijos le dijo, papá, por favor, mira, ¿cómo vamos a orar por los alimentos si no hay alimento? Y él por fe simplemente le dijo, hijo, vamos a orar y darle gracias a Dios por los alimentos. Y en ese momento él inclinó su rostro y se puso a orar. Cuando terminó de orar, tocaron la puerta de su casa y llegó un vecino y le dio varias bolsas del súper. Dices, wow, qué prueba para sus hijos, ¿verdad? Eso que ellos vivieron, nunca lo olvidaron. Nunca lo olvidaron. Así que creo que esto es sumamente importante. Tenemos que tener gratitud. Alguien podrá decir, me dices que cuando yo esté sufriendo me sienta rechazado o el mundo entero se me venga encima, tengo que experimentar gratitud. Sí. Aunque te esté pasando todo eso, aunque estés sufriendo, aunque estés siendo rechazado, aunque el mundo se te venga encima, tú tienes que decirle a Dios, Dios, gracias. Solo podemos hacerlo si realmente le creemos. Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida. Él tiene el control. Por otro lado, debemos decidir ver la crisis como una oportunidad de nuestra vida. Tú tienes que decidir, esta crisis que estás viviendo es una oportunidad en tu vida. No tiene nada que ver con los sentimientos. Recuerda que vivimos con muchos sentimientos en nuestras vidas. Tiene que ver con la situación específica de lo que está pasando en tu corazón. Decidir en tu corazón que Dios nos está dando una oportunidad. Te digo algo, para mí ha sido impresionante cómo hoy, a través de este medio, aunque no tenga que salir a la calle a compartirle a la gente por lo que estamos viviendo, pero no te imaginas este medio cómo realmente ha funcionado y ha sido maravilloso. Cómo los testimonios que Dios nos ha dado la oportunidad de que podamos compartir con ustedes todos los viernes y que la gente escuche los testimonios de otras personas que vivan en diferentes lugares, hasta aún en un país extranjero como es Estados Unidos o en cualquier lugar. Cómo Dios alienta nuestros corazones y cómo muchas personas al escuchar los testimonios, Dios está sembrando la semilla en sus corazones. ¿Y cuántas personas están creyendo? ¿Cuántas personas están orando y le han pedido perdón a Dios? ¿Cuántas personas se están salvando? Muchas personas se están salvando. Quizás no lo entiendas hoy. Quizás no nos guste el mañana, pero Dios está actuando en todo esto. ¿Para qué? Para que estemos en donde Él quiere que estemos, en su presencia. Dios quiere que todos estemos con Él. Pero la única manera para poder estar con Él es aceptar que hemos pecado delante de Dios, aceptar que somos pecadores, sea cual sea tu pecado. Dios sacrificó a Jesucristo para salvarte a ti y a mí. Es una relación personal. Dios permitió que todo el mundo lo escupiera, lo golpeara y aún lo rechazara para salvarte a ti y para salvarme a mí. Ese es el sacrificio más grande que hemos tenido en esta historia, lo que Dios hizo con Jesús. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque te ama. Ahora quiero que pongas atención. Debemos negarnos a escuchar las interpretaciones de la gente, las que no son bíblicas, que otras personas
Simplemente por lo que está sucediendo, lo quieren ver de otra manera. Mira, la Biblia es maravillosa. Tiene preguntas, pero a la vez tiene la respuesta. Y por eso es muy importante acercarnos a ella. Deja de estar escuchando a la gente que está interpretando la palabra de Dios. La palabra de Dios es de interpretación privada, es decir, no necesita el hombre interpretarla. Dios nos las ha dado. Es muy claro lo que Dios nos dejó escrito en su palabra. Por eso no podemos darnos el lujo de escuchar la opinión de otras personas. Realmente lo que Dios está haciendo en tu vida, lo está haciendo para que tú le conozcas, para que tú crezcas en su relación con Él. Y la mayoría dice, si yo fuera tú, haría esto o el otro. Mira, para empezar, esa persona no está padeciendo lo que tú estás padeciendo. Esa persona no te puede decir lo que tienes que hacer, cuando Dios es el único que te puede decir qué tienes que hacer. Dios es el único que entiende perfectamente lo que tú estás viviendo y lo que tú estás padeciendo. Recuérdales que no son como tú. No están viviendo lo que tú estás viviendo. Cada uno está viviendo de diferente manera. Hay que estar en oración constante y escuchar las instrucciones de Dios. Por eso, cuando tuvimos ese estudio de orar sin cesar, Dios nos lleva a orar continuamente por lo que está pasando en tu hogar, por lo que está pasando en tu familia, por lo que está pasando en tus hijos, por lo que está pasando en tu país, por lo que está pasando en tu estado, con lo que está pasando con tus vecinos en el lugar donde tú estás viviendo. Dios nos lleva a orar. La única manera para que este país pueda ser transformado es que Dios meta su mano. Pero la pregunta es, ¿qué tanto le estás creyendo? Quizás digas, Dios nunca me habla. Mira, Dios siempre nos habla. Y por eso dejó su palabra. Si tú cierras la Biblia, estás escuchándola, estás cerrando la voz de Dios. Si tú abres la Biblia, estás escuchando la voz de Dios. ¿Está en ti el querer escuchar su voz o está en ti no escucharla? Tú puedes abrir la palabra o puedes cerrarla. ¿Tú crees que Dios ignora o ignoraría a sus hijos? No. Dios no ignora a sus hijos. Y diría, oye, tal vez o probablemente no me escuche. Mira, abre la Biblia y ponte a hablar con Él. Y te vas a dar cuenta si te escucha o no te escucha. Dios sí nos habla. Y ese es el medio que Dios nos dejó, su palabra, su maravillosa palabra. Si no creemos que Dios nos habla, no lo vas a escuchar. ¿Por qué razón? Porque simplemente vas a agarrar la Biblia y en vez de abrirla, lo único que vas a hacer es cerrarla y ponerla a un lado. Si no crees, lo vas a hacer a un lado. ¿Qué es lo que busca Dios? Darnos dirección. ¿Cuál es la brújula de nuestra vida? La palabra de Dios. Ese es lo único que nos puede dar la dirección. Es el único que nos da las oportunidades. Él quiere que saquemos provecho de todas las situaciones en nuestra vida, que hace posible que crezcamos y seamos conformados a su imagen. ¿A la imagen de quién? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Si no creemos que Él nos escuchará, lo más probable es que tú no ores. ¿Por qué razón? No te vas a acercar. No le vas a pedir. Esa es la única manera. Así que, ¿qué es lo que nos lleva a todos, sin excepción, a aumentar nuestra vida en oración? ¿Qué es lo que nos lleva? Lo que nos lleva a que nos acerquemos sin excepción y lo que aumenta más el que estemos cerca de Dios, nos lleva el dolor. Nos acercamos por lo que estamos sufriendo.
por la angustia que estamos pasando o por si tenemos alguna necesidad. Eso nos lleva. Dios no quiere que lo tomes como un bateador emergente. Si te necesito, te mando llamar, ¿no? Si te necesito, agarro la Biblia y me voy a poner a leer o me voy a poner a orar. Pero si no te necesito, ni te volteo a ver. No. Dios nos creó para tener una relación, una comunión entre tú y Él. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. Para escucharlo y para que Él nos escuche. Si nos volvemos perezosos en nuestra vida de oración y dejamos de leer la Biblia, ¿sabes qué? Gracias a Dios que estamos viviendo esta crisis. ¿Por qué razón? Porque va a llegar un momento en que esto puede ser peor más adelante. Por eso Dios permite las crisis. Nadie puede adelantarse a Dios. Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Aún Satanás, por más mal que quiera hacer, no se puede adelantar al proyecto y al plan de Dios. Dios sabe hasta dónde, en qué momento. Pero lo hace para que la gente medite. Fíjate qué impresionante. Esta pandemia no nomás ha paralizado a nuestro país, a todo el mundo. Todo el mundo. Tú te preguntarás, ¿querrá decirnos algo Dios? ¿Sabrá lo que está pasando o lo que quiere hacer? Así es. Nadie puede adelantarse a Dios. Si no le cree o no lo crees, lee el libro de Jonás. Él quiso tomar su vida en sus manos pensando que él tenía su camino, pensando que el camino que él estaba tomando era el correcto, no quería escuchar la voz de Dios, quería hacer lo que él quería hacer. Y si te das cuenta, cómo Dios hizo todo lo que tenía que hacer con un Jonás que no quería obedecer, todo lo que hizo para que cumpliera el proyecto que Dios tenía. ¿Cómo acabó Jonás? Mal, enojado, molesto. Y por eso no sabemos más de su libro. Qué triste, ¿no? ¿Quieres ser un creyente como Jonás? ¿Quieres que tu vida termine en vez de gozo y alegría en tristeza? Además, no dejarnos llevar por nuestras emociones cambiantes. Siempre el hombre como tal es movido por sus emociones. Hoy voy a cambiar y mañana sigue igual o peor. Y esto es lo que ocurre. Oramos y decimos, pero no entregamos. Confesamos, pero no entregamos. Seguimos con nuestro pecado. Y claro que en ese momento, tu misma carne te va a hacer ver que no existe tal relación con Dios, que Dios no está escuchando, no siento nada. Es más, no siento ni que Dios me ame. Esa es tu naturaleza. Esa es la naturaleza del hombre. Nuestra carne tiene una enemistad contra Dios. Y muchas veces los sentimientos son enemigos a la obediencia a Dios. Ten cuidado con tus sentimientos. Porque quizá no sintamos algo. Es decir, recuerda que Dios no es un sentimiento. Tú decidiste tomar, por así que la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo. Tú decidiste. Si lo hiciste por emociones, entonces no creíste. Pero si tomaste la decisión de creerlo,
entonces lo vas a estar viviendo. Dios recuerda que no se acerca a nuestras vidas forzándonos. No. Él quiere lo mejor, pero está en ti el que tú quieras lo mejor. Dios no se basa a través de los sentimientos. Es que sentí muy bonito. No. Es una decisión. Cuando hablas la palabra de Dios, no, que no te envuelvan tus sentimientos. Toma la decisión de amar a Dios como Él te ama a ti. Y la última es, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Si tú obedeces a Dios y dejas las consecuencias en sus manos, esa es la clave para que Dios pueda guardarte y bendecirte. Obedécelo a Él. Oye, ¿qué va a pasar? No lo sé. No lo sé. Ahorita nosotros estamos pasando por situaciones que la verdad no sabemos qué hacer. Y pues lo único que le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer y yo voy a dejar las consecuencias en tus manos. Tú sabes lo que va a suceder. Obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos es si creemos lo que escuchamos en Romanos 8:28. Dios hace que todo nos ayude a bien. Si creemos que Dios tiene el dominio sobre todo, entonces todo nos ayuda para bien. Memoriza este versículo, de veras. Que sí, grábatelo en tu corazón. Que si realmente lo amas, si realmente amas a Dios, no es que Dios te ame a ti, Dios nos ama. Lo importante es que tú lo ames a Él. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Así que dejaremos las consecuencias en sus manos y lo único que Dios quiere es que lo obedezcamos. No importa cuál crisis enfrentes, no importa la crisis que estés enfrentando. Estas sugerencias, te digo una cosa, funcionan, pero funcionan si tú le crees a Dios. Y nos van a ayudar, no importa cuál sea la crisis. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis. Nos va a ayudar. Oye, te voy a decir una cosa, no dije que iba a ser fácil. No va a ser fácil, pero sé algo, Dios nos va a ayudar. Y por eso te invito a no dejes de orar. Por eso Dios se acerca a nuestras vidas. Recuerda lo que Él hizo. Él realmente sacrificó lo más amado a su Hijo Jesucristo. Él ya realmente nos dejó, ahora sí que, el camino para la salvación, sabiendo que Él es el único camino para poder llegar delante de Dios. Recuerda las palabras de Jesús. Yo soy el camino. Él es el camino. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Seguir. Yo soy la verdad. Nos ha dado la verdad a través de la palabra. Yo soy la vida. Estábamos muertos, ahora tenemos vida. Si no le has entregado tu vida a Jesucristo, ríndete delante de Él. Pídele perdón. Él nos escucha. Todo esto que está haciendo Dios, lo está haciendo para la salvación de las personas. Todos tenemos que entender que fuimos creados por Dios para poder tomar una decisión. ¿Cuál? La más importante. ¿A dónde quieres pasar tu eternidad? Muchas personas están muriendo. Muchos no saben a dónde van a abrir sus ojos. En cambio, otros, si entregaron su vida a Cristo, tienen la seguridad absoluta de que un día, si mueren, van a estar delante de Dios. Yo te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo, si no lo has hecho.
Te invito a que tomes la decisión de aceptarlo como tu Señor y Salvador. Que realmente le dejes tu vida en sus manos para que Él la guíe, la controle, la maneje, que se haga su voluntad, no la nuestra. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta enseñanza, Dios, y gracias por la crisis que estamos viviendo, Señor, porque esto nos da la oportunidad de poder compartirle a la gente buenas noticias, que hay esperanza, Señor, y que la esperanza está en tu Hijo Jesucristo, al que tú enviaste, Señor, para pagar por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Gracias, Dios, porque a través de su sangre, que fue derramada en esa cruz, nos has limpiado, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, sigas limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra vida. Y Dios, hoy reconozco que tal vez he tomado la vida en mis manos y que nunca te la había entregado, Señor. Pero hoy, al escuchar esta noticia tan maravillosa, Padre, el saber que tú enviaste a tu Hijo para pagar por mí, hoy tomo la decisión de abrirte la puerta de mi corazón. Y te pido que tú entres a vivir en mí. Te ruego, Dios, que quites ese corazón de piedra y que pongas el corazón de Jesús dentro de mí. Quiero ser una nueva criatura, Dios. Quiero confiar plenamente en ti. Quiero olvidar lo pasado, Señor. Y quiero que todo de aquí en adelante sean cosas buenas y nuevas, Señor. Y solamente tú lo puedes hacer, Padre. Y por eso me rindo delante de ti y te entrego mi vida, aceptando a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.